Vamos con otro videito de programación orientada a objetos. Lo único con el ejemplo anterior, se me olvidó decirles algo que sí expliqué en clases. Son de unas variables que uno puede usar que están más asociadas a la clase que a la instancia. Por ejemplo, yo aquí puedo crear una variable que diga, no sé, cantidad empleados. Y esa variable yo la puedo ir cambiando con cada clase que yo creo. Por ejemplo, desde el init. Si yo aquí pongo que eh, empleado punto cantidad de empleados va a aumentar en uno cada vez que yo creo la clase, esto es lo que va a pasar. Digamos, si yo lo doy aquí, bueno, no me tira nada, nada más me tira los datos de los empleados. Pero si yo vengo aquí e imprimo esa variable que yo creé, ustedes van a ver que va a estar en 2. ¿Por qué en 2? Porque yo creé un empleado primero que fue empleado uno y después creé empleado 2. Y cada vez que yo creé un empleado, esta variable aumentó porque yo lo puse aquí que aumentara. Entonces, esta variable, cantidad de empleados, al no estar con el self, no es de la instancia, no es del objeto, sino que es de la clase. Y yo la puedo accesar, como dice aquí, más o menos con el método estático, yo la puedo accesar desde o acceder desde la clase, sin necesidad de instanciar nada. ¿Ok? Entonces, eso era nada más algo que se me había olvidado, un pequeño detalle, esas variables que se pueden usar aquí afuera. Ahora, vamos a ver un poco más. Un poquitín nada más, más a fondo, o un poquito, subámosle un poco el nivel a la programación orientada a objetos. Digamos que yo tengo un programa, voy a hacer una biblioteca. Esa biblioteca va a guardar libros, este, dentro de la biblioteca, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, voy a crear una clase que se llama libro. Esa clase libro va a tener, me faltó el def, va a tener el init para inicializarla, ¿verdad? Eh, no nos olvidemos del self. Digamos que yo de cada libro, no sé, quiero el nombre, eh, el autor y el género. Esos son los datos que yo quiero de cada libro, digamos. Entonces yo vengo aquí y cuando se inicializa, yo le digo que el nombre va a ser al nombre que recibe cuando se crea la clase. Yo le digo que el autor va a ser igual al autor de cuando se recibe, de cuando se crea la clase. Y el género va a ser igual al género. Entonces ya yo la inicialicé, la clase, con los datos que me pasan a la hora de la creación de la clase y creé mis atributos. Ahora, digamos que voy a crear a cada libro, no sé, un métodos. Digamos que, no sé, voy a crear un método de cambiar género. eh, el self y el género nuevo que va a tener. Entonces, si yo le quiero cambiar el género al libro, no sé, pasar uno de ficción a romance o algo así, no sé. Entonces yo nada más le digo que el género que va a tener ahora va a ser igual al género que le llegue. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir la información del libro, imprimir info o imprimir libro, tal vez, para que quede más claro. Pongo aquí, no, sí, el self sí, pero no voy a recibir ningún otro dato, nada más voy a imprimir la información del libro. Aquí voy a poner un print que, por ejemplo, me imprima eh, nombre y el nombre del libro, self.nombre.
Eh, pongámosle un guión, tal vez se ve más bonito. O, en vez de una coma, un guión. Autor. Y aquí pongo self.autor. Y lo puse fuera las comillas. Y género. El género, el self.género. Entonces vean que yo aquí tengo mi librito, un librito muy feliz. Y si yo quiero crear un libro, nada más le pongo libro uno, por ejemplo. Va a ser igual al libro. Y digamos, tengo que agregarle tres cosas. El nombre, Cementerio de Animales. Autor, Stephen King. Género, terror. Creé mi primer librito. Libro 2 va a ser igual al libro. Eh, el nombre, digamos que va a ser El Señor de los Anillos. El nombre, autor, este era J.R.R. Tolkien, creo. No estoy seguro de las letras. Creo que sí. No estoy seguro si iban con punto o no. Y género, no sé, aventura, digamos, no sé. Libro 3. El libro 3. Vamos a ver. No romántico, pongamos ahora. Eh, Orgullo y Prejuicio. Es una mujer la que lo escribió. No estoy seguro si se escribe así. Jane Austen. Y no me acuerdo si era con E o con I, no recuerdo la verdad. Y el género, digamos que romance. Ahora, si yo vengo aquí e imprimo del libro uno, por ejemplo, punto, imprimir libro, aquí me debería imprimir la información. Vamos a ver. Aquí está la información. Perfecto. De los tres libros. Ahora, digamos que yo lo que quiero es tener una biblioteca donde pueda guardar los libros. Entonces yo en la biblioteca voy a hacer una clase de biblioteca que en esa clase lo que voy a hacer es introducir libros, meter libros. Ok, entonces lo diferente que vamos a ver de lo que vimos en el video anterior, la clase anterior, la vez anterior, como quieran decirlo, es que vamos a crear una clase donde se van a guardar objetos, donde una clase donde va a trabajar con objetos. Entonces yo voy a crear la clase biblioteca y esta clase biblioteca eh, le vamos a definir en el init, le vamos a poner solo self y aquí vamos a decir que self.libros va a ser igual a una lista. Entonces simplemente lo que hacemos es inicializar un argumento en cero, que va a ser una lista. Entonces esta biblioteca va a tener entre los métodos uno de agregar libro. Agregar libro va a trabajar con self, como siempre, y con libro. ¿Qué va a ser libro? Libro va a ser un objeto de la clase libro. Esto es lo que va a ser libro. Ya no va a ser un texto, ya no va a ser un número, sino que va a ser un objeto de la clase libro. Entonces,
Cuando yo quiero agregar un libro, nada más voy a llamar a la lista y le voy a hacer un append, que el append era para yo agregar cosas. Entonces, ¿qué voy a agregar a esa lista? El libro, así de easy. Ahora, si yo quiero eliminar libros, también lo vamos a hacer. Lo que hacemos es que aquí trabajamos con el self y cuando yo quiero eliminar un libro, voy a recibir el libro que quiero eliminar y, y me vengo aquí y le digo a la lista que self.libros.remove va a eliminar al libro que yo recibo. Vean que aquí lo que voy a estar pasando son objetos, un objeto o una instancia de la clase libro, ¿ok? Y yo puedo hacer inclusive otra, otro método que me imprima todo lo que hay en la biblioteca. Entonces yo vengo aquí, por ejemplo, y voy a trabajar con self y le voy a decir que vamos a hacer un ciclo for L digamos de libros, for L in la lista donde tengo los libros, me va a llamar a imprimir libro. Entonces, cuando yo quiero imprimir la biblioteca, lo que voy a hacer es que va a recorrer la lista. La lista, como ya vimos, lo que tiene digamos, la lista no está hecha ni de integers, ni de strings, ni de eso. Está hecha de objetos, objetos instanciados de la clase libro, ¿ok? Entonces, por decirlo así, va a tener objetos tipo libro, ¿ok? Entonces, va a tener una lista, en este caso, de 3 libros, que ahorita los agregamos, pero van a ser 3 libros. Esos 3 libros eh, se van a recorrer aquí con este for. Entonces, L va a ser cada uno de esos libros. Y cada uno de esos libros, dentro de las características que nosotros le pusimos, es que tengan un método que se llama imprimir libro. Entonces, por cada uno de esos libros se va a venir y va a llamar a este método, imprimir libro, y va a imprimir los datos. Entonces nos va a imprimir los datos de cada libro de la biblioteca. Ahora, veámoslo aquí. Ya tengo los libros creados, casi lo borro. Y eh, voy a crear una clase de biblioteca, no sé, biblioteca feliz. Va a ser igual a biblioteca y vamos a agregarle los libros a la biblioteca feliz. Biblioteca feliz, punto, agregar libro. Le vamos a agregar libro uno, libro 2 y libro 3. Le agregamos los 3 libros. Entonces ya la biblioteca feliz tiene 3 libros. Ahora, si yo quiero imprimir esos libros, vamos a llamar a biblioteca feliz y le vamos a decir que imprima lo que está en la biblioteca. Vamos a ver si esto sirve. Aquí está. Vean que, ah, vean que agregamos los 3 libros, eh, creamos la biblioteca feliz, le agregamos los 3 libros y después imprimimos todos los libros. Ahora, aquí voy a eliminar un libro. Vamos a eliminar un libro. Entonces, biblioteca feliz. Para eliminar libros, yo tengo que enviarle.
un argumento, ¿verdad? Que es el libro. Entonces vamos a eliminar, no sé, el libro 2. Eliminamos el libro 2 y volvemos a imprimir. Vean que primero nos tiró los tres primeros libros que agregamos, que es este imprimir, y después nos tiró el primero y el tercero, Cementerio de Animales y Orgullo y Prejuicio. Pero para que quede más claro, tal vez voy a imprimir aquí un espacio en blanco nada más. Voy a imprimir aquí un par de espacios en blanco para que no quede así tan... Ven, imprimió los tres primeros, según esto, y después imprimió los otros dos. Entonces aquí lo que tengo básicamente es una biblioteca que tiene una lista y los elementos de esa lista van a ser objetos, objetos basados en la clase libro, instancias de la clase libro. Entonces es un objeto llamado biblioteca feliz que guarda otros objetos. Este, y así trabajamos de forma más sencilla todo. ¿Qué nos permite eso? Digamos que, por ejemplo, ¿se acuerdan los ejercicios que yo les ponía donde, no sé, que ustedes tienen que tener una biblioteca y en esa biblioteca, a como trabajamos la programación orientada a objetos en el video anterior, yo tenía que crear una variable por cada libro que quisiera agregar, por ejemplo. En este caso ya no. En este caso, si yo quiero, hago un objeto. Si yo quiero, hago un menú, digite uno para agregar un libro y ese libro lo guardo aquí. Veámoslo rápidamente. Vamos a ver que ya es tarde, niños y niñas. Eh, y tengo que dormir. Digamos que yo tengo opción que es cero. Vamos a hacer un menucito y opción es diferente a 5, digamos. Entonces, aquí nada más voy a poner esto aquí arribita y esto lo vamos a quitar. Si opción, no, ¿qué estoy haciendo? Ya es muy tarde. While, eso ahora sí tiene sentido. While opción diferente a 5, este opción va a ser igual a int input, digite su opción, no voy a poner todo el menú, no voy a poner todo el menú porque si no duro mucho. Este, si opción es igual a 1, entonces digamos que con uno voy a agregar un libro nuevo. Entonces si opción es igual a 1, yo le voy a decir eh, que digite el nombre del libro. Aquí voy a crear una variable, nombre, autor y género. Nombre, autor y género. Entonces nombre va a ser igual a input, digite el nombre del libro. Hacemos lo mismo, pero con autor.
y el género. Entonces la persona llega, pan, digita el nombre, el autor, el género. eh, Después de que digita el nombre, el autor y el género, yo creo este, un objeto, una instancia. Libro nuevo va a ser igual a libro, nombre, autor, género. Una vez que cree el libro nuevo, me vengo a la biblioteca feliz, punto, agregar libro y agrego libro nuevo. Así agrego un libro. Entonces puedo agregar el número de libros que yo quiera. Esto lo puedo quitar. Puedo agregar el número de libros que yo quiera. Ya no ocupo más variables para agregar libros. Puedo agregar 5, 10, 20. Antes, como lo hicimos acá ahorita que yo lo borré, solo tenía 3 libros. Y para yo agregar más libros tenía que crear otro objeto eh, con otro libro. Pero como lo tengo aquí, ya no hace falta. Simplemente lo, cuando yo pongo uno a la hora de digitar la opción y todo, lo agrego y listo. Libro nuevo, se agrega y listo. Eso es todo, ¿ven? Para eso es que yo puedo utilizar eso de meter objetos dentro de otro objeto, como para hacerlo más dinámico. Así como lo hice así. Igual elimino, igual modifico, igual puedo consultar los libros, etcétera, etcétera. Así, más o menos. Espero haberme explicado. Si no hay cualquier cosa, me dicen.